claro, frente a la pregunta de cuál es de toda esta amplia gama de primeros auxilios, ¿cuál es el que más le gustó, el que menos le gustó y el que más costó? ¿Qué me podrían decir? Profe, el que más me gustó a mí fue el del RCP, Ya, ya, por. porque lo aprendí a hacer así como muñeco y todo así, y lo encontré fantástico. Ah, ya. Eh, el que menos me gustó fue el Ahora estoy de la... preparando y le digo más el curso de inglés para llamar la atención. Eh, Ya, ahí la silencié. El que Me dan, menos, me dan cositas las quemaduras, entonces fue como el que menos me gustó. ya, ya, que menos. Y, Y el que más le costó, oye, el que más me costó, todo lo que tenía que ver con lo cardíaco, como ah, que me ya costaba así como como, entenderla. no, como fisiología cardíaca, cómo se propaga el potencial de acción, el bombeo, ventrículo, ya, Sí, esa parte así como que me costó más. ya, me parece. Sí, yo creo que concuerdo con aquellas áreas que resultan más difíciles, ¿ya? Pero bien, bien. Ahí vamos a hacer una reflexión, Ricardo Olvia. ¿Y usted, Bárbara? ¿El que más le gustó, el que menos le gustó y el que más le costó? ¿O Yusley? Ah, ya, perdón. Bárbara, la escucho. Ahora sí, que no podía activar el audio. No se me vaya, no se me vaya. El que más me gustó fue ay, ¿cómo se llama el nombre? Relacionado con... Cuando uno se atraganta, ¿cómo se llama el sistema? Ah, ya, Ah, el óvase. el óvase ese. Es Ya, el que más me gustó. ya. Y el que menos le gustó. El que menos me gustó, el óvase, pero en niño, porque Ah, siento ya. que es complicado como manipular a los lactantes, no sé, me dio como nervio. Ya, ¿usted es mamá, Bárbara? No, yo no. Ah, ya. Debería aprender, debería familiarizarse. Ya, ¿y el que más le costó? El mismo que mi compañero es el cardiopulmonar, me Ya, era complicado. ya, Sí, ok. me costó entenderlo. Ya, ya. ¿Y qué podría haber, en su opinión? ¿Cree usted que es necesario, con toda confianza, porque esto igual Ujú. contribuye en cierta medida como a hacer mejoras, porque claro, uno a veces trata de profundizar en conceptos que a lo mejor puede que resulten difíciles de entender pero por el tiempo, pero que a lo mejor si uno tomase, no sé, po, dos, tres clases para poder enfocarse en eso, podría quizás facilitar la comprensión. ¿Qué le hubiese agregado usted a eso? ¿O lo hubiese simplificado mucho más? Es que a mí me cuesta igual como aprenderme los tecnicismos. Hubiese sido como mucho mejor aprender como haciendo las cosas, porque yo aprendo así, haciendo las cosas yo Ah, aprendo un ya, poco más. Entonces ya estar ya, leyendo y clases así online me cuesta un poco más aprender los ya, no, tecnicismos y todas esas cosas. muy abstracto. Sí, Sí. sí, sí, concuerdo con usted. Sí, yo creo que... eh,
es una buena instancia, es una buena aproximación. Eh, y claro, yo creo que el logro, el logro de este curso es el hecho de que paseamos por absolutamente, no, no absolutamente, como muy absoluto, pero nos Ujú, paseamos por casi por los accidentes o patologías o cuadros o eventos más frecuentes en donde uno podría, con medidas sencillas, evitar una infección, en principio, manejo de herida, evitar el daño y llegamos finalmente hasta salvar la vida de una persona. Así mm, que sí, sí. Muchas gracias, Bárbara, por su feedback. mm. Gracias. Ok. Yusley, usted, lo que más, el que más le gustó, el que menos le gustó y el que más le costó comprender. Hola, buenas noches. Hola. Todo fue el de las quemaduras, de primer grado, de segundo grado, porque uno lo vive en la vida cotidiana. Entonces era Ah, saber cómo empezar o cómo tratar de ayudar. El, ya, el cardiovascular, cardiopulmonar, ya, y porque es un poco complejo ese, sí. y que el otro es El que más le gustó, menos le gustó y el que más le costó. el que más me costó fue igual el de los niños, para hacerle, ay, que no me acuerdo el nombre, ¿RCP o OVACE? o Eh, base. OVACE en niños. Ya, ya, sí. Sí, yo creo que el hecho, muchas gracias, Yusley. Yo creo que el hecho de que sean niños, yo creo que eso lo hace mucho más como más aprensivo quizás. Es como, ay, cómo manipular a un niño. Pero claro, yo creo que son los pacientes que son más flexibles, más plásticos, más moldeables y que responden mucho más rápido a las intervenciones y que por ende se pueden beneficiar mucho más. Dalia, buenas noches. Estamos haciendo la pregunta de cuál es el, el accidente o patología los primeros auxilios que más le gustó, el que menos le gustó y el que a lo mejor costó un poco más, fue más difícil de entender. ¿Qué me puede contar usted, Dalia? Buenas noches, profesor. Bueno, Buenas noches. realmente a mí me encantó todo el curso, me encanta todo lo que tiene que ver con la fisiología del ser humano, Ya, eh, pero en particular me gusta lo que es cardiología, la parte de la fisiología cardíaca me gustó ya, y, y lo de la reanimación cardiopulmonar. Todo, ese ya. tema todo me fascina y el accidente cerebrovascular también. Ah, sí, de Sí, veras, de veras. sí. Oye, Y en cuanto a la complicación, o sea, lo que cuesta es eso, lo de la práctica. ya, Práctica, el momento sí, esto yo creo que es más que todo práctico, porque teórico está bien. sí. Uno, sí, no sé si me explico. Lo teórico, Perfectamente. sí, lo teórico a uno se le puede quedar algunas cosas y eso, porque usted fue muy, muy específico en cuanto a todo, a la Mm, explicación y a los momentos, y porque así lo percibí yo. mm, Pero eso es lo que hizo falta, pues obviamente es un curso online y eso, pero esto uno lo tiene que llevar a la vida real. Imagínese, uno no le puede quedar la teoría, pero la práctica es distinta. No sé sí, si me explico. sí, Eso. perfecto. Ya, oiga, ¿y usted tiene alguna formación en salud o de que estudió antes? Sí, bueno, yo, como le digo, mi nacionalidad es de Venezuela, yo soy venezolana y Ya, yo allá me preparé como licenciada en enfermería. ya, sí, sí. Entonces, sí, aquí la reválida y eso, yo llegué aquí en la época de la pandemia y obviamente todo estaba como cerrado, no se podían hacer las reválidas hasta ahora que ya reactivaron todo. Ah, ¿Sí? ya, y ahora está en proceso.
No, aún no, porque tengo que legalizar todos mis estudios y eso, y en Venezuela eso es un caos No, sí, para yo poder hacer eso. Pero ya. claro, está en mis metas, en una de mis metas, Ya, pero ¿sí? debería pausar la grabación. Pero ¿dónde está ahora? Es también una alternativa, ¿cierto? ¿Una alternativa o todavía cree usted que, o sea, o desea revalidar el título? Es uno de mis proyectos, sí, Ya, porque yo conocía muchas personas que estaban en la misma situación y que, claro, eran enfermeras allá en Venezuela y como el proceso resulta tan engorroso sí, acá, más los exámenes de validación, más el monto sí, que hay que pagar, que finalmente es súper obstruccionista y finalmente se decantaron por trabajar como técnico en enfermería. O de lisa y sí, llanamente se mudaron a otra área, migraron a otra área estando acá en Chile. Y claro, y pensaba que podría ser su caso por el hecho de que, claro, por lo engorroso, ya prefiero trabajar en un banco y tengo esto estable y tranquilo. O, o todavía tiene el sueño romántico de trabajar en salud. bueno, esa es mi pasión, No. es mi área, es lo que me gusta. Claro, Ya. en el banco como cajera, porque yo también, o sea, yo comencé también en Venezuela a estudiar contabilidad, porque Ah, también me llama la ya. atención, me gusta, pero más mi pasión es la salud. Ya. Pero estando acá, eh, se fueron dando sí, se fue dando la oportunidad. En cuanto a que me ofrecieron el curso, lo Ya. entendí lo que es esta parte bancaria, y bueno, aquí estoy. Ya. Buenísimo. Eh, para mí me ha resultado, porque como tengo hijos, Ah, ya. en cuanto al tiempo, se me resulta muy dinámico con ellos. ¿Por qué? Porque usted como trabajador de la salud sabe que son que si 12 horas, 24 horas los turnos, y Eh, acá eh, en el sistema bancario yo tengo los días libres junto con ellos. Coinciden con las, me explico? Sí, perfecto. Los días feriados sí, entonces puedo estar con Mm, ellos, aparte que aquí somos nada más mi esposo y yo. ¿Me sí, entiendes? Me sí, cuesta dejarlos así. Es complicado. no, y los turnos son fatales. Yo trabajé Sí, 18, por ejemplo, en el San Juan, 18 años. Más en la Católica, otro año más en el Padre Hurtado, allá en el 28 Santa Rosa, otro año más. Y siempre con turnos, y turnos sí, noche. Fatal, no, fatal. sí. No podría volver, no podría volver. Yo creo que me quité eh, unos 10 años de años de vida. Así que estamos Imagínese. tratando de recuperarlo. Así que, no, bien. Yo creo que ahí tiene que tomar la decisión y si es posible avanzar en esa línea en la que ya está. Sí, Eso uno propone y a veces exacto. Dios dispone, como dice el dicho. ¿Ya? Es así, sí. Así que ya, muchas gracias, Dalia. A usted, Y profesor. ya está, se me fue la Elizabeth. ¿Se me fue? ¿Se fue? Se fue. Ya. Ya pues, vamos entonces a rematar con lo último. ¿Tienen alguna duda, aparte de la que plantea Daniela con respecto al tiempo que tienen para completar las evaluaciones? ¿Alguna otra duda con respecto a, no sé, de la vida o de primer auxilio, no sé, algo que se les venga a la cabeza y que a lo mejor, hoy, a ver, veamos esto, ya que es la última clase, veamos qué puede ser. Dejo dejo los micrófonos abiertos. El micrófono abierto.
¿Se acuerdan que habían recibido un kit, ya? Un kit en donde aparecía, donde estaba, había un saturómetro, había un toma presión, había un hemoglucotest, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ya, buenísimo. Ahí, por ejemplo, yo creo que son súper atingentes ese tipo de elementos para poder, eh, son instrumentos para poder darle en cierta medida objetividad o tener un número a lo que nosotros estamos evaluando clínicamente. Por ejemplo, el saturómetro. Creo que tienen todos los saturómetros venían con pilas, salvo el mío, creo. O a lo mejor no he buscado muy bien las pilas, pero el saturómetro a veces es súper útil como para poder tener acceso a frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno de una manera muy rápida. Y yo creo que ese puede ser un instrumento que podrían portar perfectamente en sus carteras porque podría ayudar a establecer si es que un paciente está o tiene problemas de oxigenación y si es que tiene problemas de oxigenación, pero eso no reemplaza, y si bien podríamos haberle dado un uso más mayor, yo creo que es parte de la atención que da con lo que viene el curso, pero generalmente en primeros auxilios eh, uno, uno apela a que la mayoría de uno apela a que la mayoría de los signos son más bien clínicos, ¿ya? Por eso hice harto énfasis en cómo identificar de una manera clínica aquellos signos de baja saturación de oxígeno, baja saturación de oxígeno en la sangre que está unida a la hemoglobina. Ese era como mi foco. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a andar con un saturómetro. ¿Cómo podríamos tener un toma presión en la cartera para ver si un paciente que ha sufrido o que está con una herida cortopunzante, sangrante, uno podría uno podría aportarlo? Sí, pero es más importante aún cuando ustedes logran con tan solo ver al paciente, ver la coloración de los labios, si está pálido, si está así frío, si está ya casi como que se está yendo al más allá en cuanto a nivel de conciencia, como que lo estamos perdiendo. Ese síntoma, esa evaluación es mucho más potente o sí, es mucho más potente que hecho de tomarle la presión con un objeto, con un instrumento de medición. Entonces, yo creo que va a ser sumamente útil para cuando estén en el hogar, cuando estén en la casa, cuando tengan a sus hijos enfermos, cuando tengan quizás algún cuadro de lipotimia o caída de presión, en donde ya un poco más calmo, ok, me voy a tomar la presión o a lo mejor estoy sintiendo un, 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 un pitito no, un zumbido en los oídos, probablemente, o si mi mamá probablemente, o su mamá, comienza a referir dolor de cabeza, zumbido en el oído, como un pitido, no sé si se dice así, un pito en el oído.
eso puede llegar a ser mucho más determinante e importante para tomar una decisión. Así que yo creo que va por ahí el uso y los valores entre los cuales oscilan estas medidas objetivas están accesibles. Por ejemplo, si una persona, uno le coloca un saturómetro y empieza a pedir 90, saturación de oxígeno 90%, y ustedes pueden hacer el ejercicio. Va a marcar 90% de saturación, pero los labios todavía van a estar rosados. ¿Y cuando van a dejar de estar rosados y se van a poner un poco más violáceos, azulados? Cuando ya la saturación de oxígeno baje los 80%, baje el 80%. Ahí entonces es cuando las alarmas deberían de encenderse. Así que pueden ser considerados como un instrumento de uso casero, por lo menos el tomapresión, saturómetro, hemogluco, tienen que ver cuáles son las cintas que le hacen a ese hemoglucotest. ¿Para qué? Para que de esa manera puedan posteriormente comprarlo. Se acaba de sumar Victoria. Victoria, buenas noches, ¿cómo está usted? Si es que puede hablar. Ya, vamos a ver entonces. Ya, vamos a rematar entonces con la última clase de ya. A ver, tiro, estoy aquí abriendo la. Ya. Ujú. Ya. Entonces, vamos a ir rematando. Vamos a ir rematando acá todo y rematamos con DEA. Ahora, si bien ya habíamos avanzado, habíamos avanzado con el DEA, me voy a quedar pegado, voy a ir repasando aquellos elementos que en la práctica pueden llegar a ser eh, más útiles. Por ejemplo, recalcarles, yo creo que si hay algo que uno aprende, en todo esto y que después como que genera en cierta medida, claro, porque uno da la clase, comparte la clase, pero después uno siempre trata de sacar enseñanza, conclusiones, uno no para de aprender, o por último, cómo mejorar los procesos, en este caso preciso. Y, y sin duda que hay algo, si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que caracteriza? Puede que sea obvio y hasta incluso ustedes ya se hayan dado cuenta, pero cuando uno hace una mirada hacia atrás
desde que comenzamos con los accidentes, con las heridas, después pasamos por quemaduras, después pasamos por choque hipovolémico, después pasamos por óbase, después, y cada uno de esos accidentes o instancias o cuadros, por así decirlo, emergencias, una de las cosas que caracteriza, que atraviesa todas estas emergencias, si hay un elemento que, que, que atraviesa, como les digo, todas estas emergencias, es la necesidad de actuar de una manera precoz, asertiva, urgente. Yo creo que si logramos aprender eso, si logramos entender de que estos primeros auxilios, como en cierta medida su nombre lo indica, el primer auxilio, pero si nosotros logramos entender, si nosotros logramos entender que en la medida que nuestra intervención sea aplicada, sea ejecutada de una manera precoz, de una manera urgente, sin retraso, sin dudas, no dubitando, no pensando, hoy esto, oh, esto, si logramos entender la importancia de la precocidad, yo creo que vamos a tener muy buenos resultados en aquellas emergencias en donde ese elemento de la precocidad es crucial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a haber cuadros, van a haber emergencias en donde vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Vamos a llamar a quien tenemos que llamar, vamos a realizar la técnica que debemos de realizar, vamos a realizar lo que teníamos que realizar, pero a pesar de eso, vamos a tener un resultado que no esperábamos. Y en esos casos siempre existe la posibilidad de que, pese a todo el esfuerzo, no va a salir, no vamos a poder sacar, o porque el pedazo de carne que tenía una forma específica logró penetrar más allá de la vía aérea superior y es difícil sacarlo, justo coincidió en que todo puede ser peor, pero van a haber casos en donde esa correcta evaluación, esa, eh, esa correcta evaluación, esa correcta ejecución de la maniobra puede llegar a salvar la vida de esas personas. O el infarto, probablemente uno puede hacer todo lo que hemos visto hasta ahora, que es el RCP, la posición de las manos, el talón, de los codos, y a pesar de eso la persona igual puede llegar a morir. ¿Por qué? Porque probablemente era un paciente diabético, hipertenso, obeso, que ya tenía una patología coronaria bien marcada, bien severa, y finalmente ese era su momento, ¿ya? Y no vamos a poder hacer nada. Pero asegurémonos, quedemos bien con nosotros mismos, con una conciencia tranquila, cuando lo que tengamos que aplicar, lo apliquemos de una manera consciente, precoz y considerando todos los elementos que hemos visto acá en clase. Así que eso era otra reflexión que se me viene a la cabeza cuando empezamos a ver de que, claro, en los paros cardiorrespiratorios
vamos a tener distintos tipos de actividad eléctrica cardíaca y no todos van a ser desfibrilables y por ende no todos van a verse beneficiados del uso del DEA. ¿Ya? Hacia allá que quiero apuntar ahora. Probablemente si el paciente posparo, y entiéndase paro como ausencia completa del latido cardíaco o actividad mecánica de bombeo de parte del corazón, o un- una alteración de esta actividad mecánica de bombeo que lo hace inefectivo, por tanto, no bombea sangre de una manera efectiva. Y si no bombea sangre de una manera efectiva, ¿qué va a ocurrir? No vamos a poder desplazar la sangre hacia aquellos órganos que resultan sumamente relevantes para la vida del paciente. Entonces, o vamos a tener una ausencia de la circulación por ausencia del bombeo del corazón, o vamos a tener una alteración de la circulación porque el corazón se volvió inefectivo. ¿Y por qué se puede volver inefectivo? Por una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, actividad eléctrica sin pulso o por una asistolía. Entonces, vamos a tener que solamente dos ritmos cardíacos, dos ritmos eléctricos son los que se van a ver beneficiados con el uso del DEA. Solo dos, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, el DEA cuando lo ocupemos, van a identificar estos ritmos. Lo vamos a ver en un ratito más. El DEA va a realizar un electrocardiograma, ¿ya? Y va a hacer una comparación del ritmo que está registrando con el ritmo que acaba de registrar y el ritmo que ha sido grabado en su memoria. Entonces después va a establecer este ritmo que estoy evaluando. ¿Se parece a fibrilación ventricular? Y ahí tenemos sí, no. Si es sí, ¿qué va a ser el DA? Ok, este ritmo se parece mucho a una fibrilación ventricular y por ende vamos a aplicar o merece que se ha ganado una descarga eléctrica. Ok, presione botón, ¡fu! Descarga eléctrica. Y también va a realizar o también puede indicar que el ritmo que estoy evaluando acá no se parece a una fibrilación ventricular ni a una taquicardia ventricular. Por tanto, no va a ser necesario una desfibrilación. Hola Priscila, ¿cómo estás? Aquí estamos. Buenas noches. Entonces, vamos a tener estos dos eventos o estos dos tipos de actividad eléctrica anormal que van a determinar que el corazón no bombee sangre de una manera adecuada y por tanto no va a poder movilizar la sangre hacia los órganos que necesitan ese oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¡pum! Allá, ¡pum! Y esto lo habíamos alcanzado a ver. Y claro, y vuelvo a ver nuevamente esta imagen. Y, y de nuevo me sigue llamando la atención la importancia de la precocidad. ¿Qué tan importante es la precocidad en el uso del DEA? Porque si se ponen nuevamente, y yo creo que es lo que, claro, y por eso hacía la reflexión acerca de cuál es el elemento que
que atraviesa todas las emergencias que hemos cubierto en este curso. La precocidad, la urgencia, el que actuemos de una manera temprana. No dilatemos la aplicación de los primeros auxilios. No dilatemos el traslado en el caso de un paciente con accidente cerebrovascular. No dilatemos el traslado de un paciente que ya tiene un segundo episodio de dolor opresivo en el pecho, irradiado al brazo, a la mandíbula y además que nos dice que tiene una sensación inminente de muerte. No, actuemos de una manera precoz, actuemos de una manera asertiva, logremos tratemos de identificar, de recordar qué síntoma es lo que la víctima me puede estar relatando. Entonces, como la precocidad es algo que caracteriza, que es determinante, que puede llegar a ser incluso vital o que puede llegar a determinar el grado de secuela con el que pueda quedar una persona frente a una emergencia o tras una emergencia, esto nos habla perfectamente de eso. Esta diapo nos habla de lo importante que es el contar con los elementos necesarios, ya, con los elementos recomendados para poder corregir alguna, en este caso, la actividad eléctrica anormal. Entonces, ya lo habíamos visto, pero es para que podamos nuevamente eh, sensibilizar. Se usa harto esa palabra ahora. Sensibilizar el tema de lo precoz, la precocidad. Y claro, y si uno se pone a observar de nuevo esta imagen, claro, post paro cardiorrespiratorio, el corazón sigue teniendo actividad eléctrica. Acá se observa en el minuto 1, en el minuto 2, 3, pero si se van dando cuenta, la magnitud de la actividad eléctrica del corazón va disminuyendo gradualmente, va disminuyendo gradualmente, va disminuyendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que las células marcapaso van disminuyendo su actividad al punto de que finalmente van a ser incapaces de poder generar actividad eléctrica que pueda activar los ventrículos, que pueda, hay un concepto ahí que se llama depolarización o que pueda generar actividad eléctrica suficiente para poder activar esta musculatura cardíaca, el músculo cardíaco. Entonces, al comienzo tenemos actividad eléctrica cardíaca desordenada, pero de amplitud suficiente. Pero en la medida que va transcurriendo el tiempo, esta actividad eléctrica comienza a extinguirse. Y el tiempo que vaya transcurriendo vale oro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si logramos traer un DEA dentro de o sea, lo mejor que nos puede pasar es que nos dé un paro cardiorrespiratorio en el metro. Sería como lo mejor que nos podría pasar si nos va a dar un infarto que nos dé en el metro. ¿Por qué? Porque uno ya sabe que es un lugar cardioprotegido. Hay algunos supermercados también que son cardioprotegidos, ¿ya? Entonces, sabemos que vamos a contar con un DEA precozmente, prontamente, ¿ya? Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, vamos a tener menor probabilidad
de éxito al momento de desfibrilar, ¿ya? Imagínense aquellas personas, lo habíamos mencionado también, aquellas personas que sufren un paro cardiorrespiratorio alrededor de las 12 de la noche, en la madrugada, y que recién lo encuentran 6 de la mañana, 7 de la mañana. Imagínense todo el tiempo que ha transcurrido. Y hay personas que milagrosamente han sobrevivido a ese periodo eh, de paro cardiorrespiratorio. A lo mejor no es un paro cardíaco propiamente tal, porque ahí ya quedaría muerto, pero queda con actividad eléctrica que logra generar algún grado de bombeo de sangre, pero lo han encontrado tipo 6 7 de la mañana y ya con unas secuelas neurológicas eh, terribles. Y salen del paro cardiorrespiratorio, pero quedan muy secuelados, ¿ya? Entonces, la probabilidad de tener éxito con un desfibrilador, ¿ya? Se va reduciendo significativamente conforme pasan los minutos, ¿ya? Y acá tenemos, esto lo habíamos visto, es cuando hay pacientes, esto se utiliza cuando pacientes tienen alteración del nodo sinoauricular y a veces el corazón entra en fibrilación ventricular y eso se nota, ¿por qué? Porque entra en fibrilación ventricular, se compromete la circulación, no le llega sangre al cerebro y se desmaya. Entonces, antes o cuando... Roxana. Entonces, cuando ocurre eso, tan pronto ocurre eso, este desfibrilador automático que ha sido implantado detecta esa fibrilación ventricular y envía una descarga ya al corazón, produce un reseteo y logra reordenar la actividad eléctrica del corazón. Acá tenemos este que es un tremendo desfibrilador manual que es el que ocupábamos en la UCI. Y claro, mucho más, da más opciones, da más opciones. De hecho, no sé si el que estaba en la UCI alcanzaba aproximadamente una descarga eléctrica de creo que 400 joule, ya que es potente, mientras que este da en el orden una descarga eléctrica entre 150 y ahí está, entre 150 120 a 200 joule, ¿ya? Así que acá tenemos, con el manual, tenemos mayor posibilidades de jugar con la descarga eléctrica. Acá tenemos. Ya, entonces el DEA, ¿qué es lo que hace? Identifica si es que el paciente está o no en fibrilación ventricular. Y si es que está en fibrilación ventricular, se carga automáticamente para poder administrar la descarga eléctrica. ¿Ya? Oh. Entonces, el desfibrilador, que era lo que les decía previamente, el desfibrilador analiza el ritmo cardíaco, hace una comparación, es un pequeño electrocardiograma sin la necesidad de que exista un médico internista o un cardiólogo para poder evaluar el tipo de actividad eléctrica que tiene el corazón. El mismo DEA El mismo DEA tiene lo que les decía, realiza la comparación. Entonces hace un electrocardiograma en un tiempo reducido y establece si es que ese patrón es compatible con una fibrilación ventricular. Y si es compatible con una fibrilación ventricular,
¿Qué va a hacer? Va a administrar una descarga. Por ejemplo, si tenemos este ritmo cardíaco, si el DEA identifica este ritmo cardíaco, ya, ok. Qué va a indicar? Ah, esto se parece a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, por tanto, requiere una descarga eléctrica. Pero si el paciente tiene o ya salió del paro, ¿ya? Y estamos nuevamente después de los 2 minutos, empezamos porque la utilización del DEA es cada 2 minutos, dejamos puestos los parches, vuelve nuevamente a hacer un mini electrocardiograma y observa que el trazado electrocardiográfico tiene esta forma con su onda P, complejo QRS, su onda de depolarización, repolarización T de las aurículas. Ok, esto se parece mucho a un trazado electrocardiográfico normal, por tanto, no amerita la descarga eléctrica. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Fíjense que si llegásemos a contar con un DEA, logramos asegurarnos de que el paciente está en paro. Ya evaluamos, no responde, el paciente no respira, o jadea, o boquea, o hace gasping, ¿ya? Eh, y además le tomamos el pulso carotidio y no sentimos pulso carotidio, ok, esa es la primera parte, ¿ya? Ese paciente está en paro. Y con DEA o sin DEA, ¿qué es lo que tenemos que hacer? RCP, ¿ya? Ahora, sumamente importante que junto con el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio podamos avisar a otra persona para que vaya a buscar un DEA y para que se comunique con el 131 para que pueda llegar él, eh, para que puedan realizar la reanimación avanzada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con DEA o sin DEA, RCP básica, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con el DEA? Vamos a instalar el DEA. Vamos a encender el DEA, vamos a colocar los parches, vamos a conectar los cables de los electrodos al DEA y vamos eh, a darle inicio al proceso de análisis del ritmo cardíaco. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Se va a realizar el análisis del ritmo y esto nos puede arrojar dos opciones. Ritmo desfibrilable, por tanto, requiere una descarga eléctrica, o ritmo cardíaco no desfibrilable, por tanto, no requiere descarga eléctrica. ¿Ya? Si es que llegase a requerir una desfibrilación, vamos a apretar el botón de descarga. Recuerden que va a existir un periodo en cierta medida, como de silencio eléctrico del corazón, en donde no va a haber contracción cardíaca y por ende no va a haber bombeo de sangre. Y por ende no vamos a tener movimiento de sangre o desplazamiento de sangre. Y por ende no vamos a estar entregando la sangre hacia los órganos que necesitan el oxígeno, los nutrientes, eliminar el CO2. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a realizar RCP, ¿ya? Vamos a realizar RCP tan pronto ocurra la desfibrilación, ¿ya? Entonces, desfibrilación y empezamos con el RCP. ¿Cómo va a ser esta RCP? Vamos a ocupar
o sea, no ocupar, vamos a administrar 30 compresiones de presión de 5 centímetros a un ritmo de 100, 120 compresiones por minuto. 30 compresiones, 2 respiraciones a un volumen normal, habitual, no tomando aire profundamente para tratar de inflar los pulmones, porque ya sabemos que eso aumenta la presión intratorácica y compromete la perfusión cerebral y la perfusión coronaria. Volumen corriente de aire que dure 1 minuto, una respiración y después otra respiración y después volvemos 30 compresiones, 100 a 120 por minuto, 5 centímetros de presión, donde en la zona external intermamilar. Ah, ya, ok. Y después que terminemos eso, completemos los 2 minutos, el DEA nos va a indicar, no recuerdo muy bien las palabras, pero se han cumplido los 2 minutos y tal, evaluando nuevamente el ritmo cardíaco. Ah, ya, ok. Va a realizar nuevamente un electrocardiograma y ahí nuevamente va a establecer si es que el ritmo en el que está el corazón ahora, después de estos 2 minutos, sigue siendo desfibrilar, continúa siendo un ritmo que requiere desfibrilación o es un ritmo cardíaco que no requiere desfibrilación. Y si requiere desfibrilación, nuevamente le vamos a apretar el botón de descarga y vamos a seguir comprimiendo hasta cuando llegue el servicio de reanimación avanzada. Si no requiere desfibrilación, seguimos RCP con las características ya indicadas y el DEA después de los 2 minutos nos va a indicar pausa, o sea, pausa, evaluando el ritmo cardíaco, algo así, ¿ya? No, depende de quién lo haya hecho. Entonces, eh, tenemos que, ya sabemos qué ocurre cuando, eh, eh, qué ocurre en el caso de paro, iniciamos el RCP básico, tenemos que pedir un DEA, ¿ya? Y tenemos que RCP mientras llega. Y una vez que llegue, instalamos el DEA. Fíjense que los parches, ayer nos quedamos conversando con un compañero de ustedes, y claro, yo les decía que la instalación de los parches del DEA es a prueba de cualquier persona sería capaz de colocar los electrodos de una manera correcta, ¿ya? Está hecho para eso, está hecho para que cualquier persona pueda seguir las instrucciones del DEA, pueda ver el monito donde está el parche y pueda colocarlo en la región donde corresponde, ¿ya? Acá uno de ellos se va a colocar en la región paraesternal, acá, pop, pop, ¿ya? Paraesternal derecha y el otro se va a colocar en la región submamilar izquierda, debajo del pezón izquierdo. Ahora, en el caso de que tenga pechos grandes o senos grandes, voluminosos, la posición o la idea es que podamos levantar y colocar el parche en esta zona y después que caiga, ¿ya? ¿Por qué? Porque si llegan a cubrir el pezón izquierdo del paciente o de la paciente, va a ser muy doloroso, ¿ya? Y al ser una zona muy sensible, podría llegar a generar mucho dolor posterior a la descarga eléctrica, ¿ya? En el, en la UCI ocupan un gel conductor. ¿Por qué? Porque hemos eh, se han reportado casos en donde no tenían gel y le aplicaron las paletas acá, sin, sin gel.
y después se observó cómo tenía una verdadera quemadura, tenía los bordes de la quemadura, acá y acá. Obviamente hubo sumario y hubo amonestación, pero eso es con con el desfibrilador manual, donde uno, ya, como en las series de IAR y todo eso. Entonces, estos parches vienen adaptados, tienen un pegamento, tienen un gel conductor, pero lo que es importante es la ubicación de los electrodos. Y una vez puestos los electrodos, los conectamos al DEA. Y como les decía, es súper importante la colocación del DEA, de los parches del DEA. Porque si los colocamos muy cerca, fíjense en esta imagen con esta línea roja transversal, no, ¿sí? Longitudinal que cruza. En la medida que nosotros acercamos los electrodos, reducimos el campo eléctrico, ¿ya? Y por tanto, el flujo de electricidad ocurre, pero tiene una menor amplitud y por tanto menos probabilidad de, en cierta medida, electrificar, ¿ya? O afectar eléctricamente el corazón, ¿ya? Y en una de esas puede que no alcance las células marcapasos de la aurícula derecha, donde están ubicadas las células del nodo sinoauricular, ¿ya? En cambio, cuando logramos ubicarlo en la zona paraesternal y submamilar, ¿ya? Se genera un campo eléctrico mucho más amplio y mayor probabilidad de afectar eléctricamente las células marcapaso. ¿Ya? ¿Para qué? Para producir este reseteo, el reordenamiento o reorganización de la actividad eléctrica. ¿Ya? Entonces, eso con los hombres, eso con las mujeres. Si el paciente tiene mucho vello, tratemos de ubicar el electrodo en la zona donde tenga menor vellosidad, ¿ya? Ahora, obviamente siempre respetando los pezones y que no sea muy desviado o muy cerca siempre del esternón, ¿ya? Siempre del esternón hacia acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo corremos hacia acá, vamos a tener un campo eléctrico mucho menor, mucho más reducido. Y en el caso de los niños, vamos a ocupar un electrodo por anterior entre la zona mamilar, intermamilar, y el otro electrodo ubicado por posterior entre las escápulas, entre los omóplatos o entre las aletas, como decía mi abuela, ¿ya? O las paletas también. Entonces, esta es la ubicación de los electrodos. Ahora, esta indicación de la posición de los electrodos está claramente especificada en los DEA, ¿ya? Así que basta con que usted abra el DEA, vea dónde están los parches y los abre inmediatamente, adulto pediátrico, y si es adulto, ok, vamos a observar que los electrodos tienen un monito y este tiene que ir acá y este otro acá. ¡Fu! Instalado, conectamos los electrodos al DEA. ¿Ya? Eh, Vamos a tener consideraciones con respecto en pacientes obesos, grandes senos, personas muy delgadas, mucho vello en el torso, parches transdérmicos. Hay algunos pacientes que están recibiendo quimio, por ejemplo, o están recibiendo eh, morfina probablemente. Ahora, la ubicación, eso uno tiene que palpar para ver si es que existe algo acá en la zona paraesternal derecha, si no hay nada. Después acá en la zona,
ok, no hay nada, pero hay casos en donde pueden ser parches de morfina o puede existir incluso un reservorio para las quimioterapias. O incluso acá, claro que no vamos a colocar un electrodo acá, un electrodo del DEA eh, en la zona paraesternal izquierda. ¿Ya? Pero generalmente los DAI tienden, los desfibriladores implantados, generalmente tienden a colocarse subclavicular, acá, entre la primera y segunda costilla, pero no vamos a colocar los parches acá. ¿Ya? Torso mojado, ojo con eso, tratemos de secar en la medida que sea posible el torso. ¿Por qué? Porque obviamente es actividad eléctrica y la actividad eléctrica tiende a propagarse de manera hacia donde está la humedad, ¿ya? No retira, ya, considerar la existencia de marcapaso y DAI y una vez colocados los electrodos, el DEA procede a realizar un electrocardiograma de forma automática, sin necesidad de que haya una persona que lo interprete. ¿Ya? Pum, pum. Una vez analizado el ritmo, se determina si es que amerita o no una descarga y si es que amerita, el DEA va a ser nuestro compañero nuestro Pepe Grillo, que nos va a indicar si es que todo lo que tenemos que hacer. Si es desfibrilable, descarga preparada. Asegúrese de que no hay nadie alrededor, de que nadie toque al paciente. Ok, presione el botón. ¡Pum! Siga con la RCP básica. Y ahí usted salta. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer después? Oh, 13. Eh, a ver, ¿cuánto me queda? 16, quedan 10. Ya. Eh, hagamos un break. Ya, puede que estén ahí un poquito más cansados. Ya. Hagamos un break y 10 minutitos y nos juntamos para poder em, terminar ahí el contenido. ¿Ya? Ok. 10 minutitos, nos vemos.
Ya, estamos de vuelta. Ya, vamos entonces a ir avanzando. ¿Están ahí, cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, profe. Gracias. Era lo que necesitaba escuchar. Entonces, esto es súper intuitivo. En realidad, como les decía, el DEA nos va a ir indicando cada uno de los pasos que tenemos que dar una vez que ya estén los parches instalados. Vamos a ir avanzando conforme nos vaya indicando el DEA. Entonces, va a haber una persona que va a estar realizando las compresiones, la RCP básica, mientras que la otra persona va a estar atenta a lo que es la manipulación del DEA. Ya de esa manera es todo mucho más fluido y se reducen los tiempos en que la persona, la víctima, está sin recibir compresiones, ¿ya? Entonces, aquella persona que esté encargada del DEA va a ser la que se debe asegurar de que al momento de la descarga nadie esté tocando al paciente, ¿ya? Ahí la otra persona, el que administra el DEA o maneja el DEA, tendrá que decir, manos fuera, aléjense, ok, revisa que nadie esté tocando y se aplica la descarga, ¿ya? Después de la descarga, ¿qué hacemos? Vamos a comprobar si es que la persona tiene respiración o tiene pulso. No, ¿por qué? Porque no olviden que después de la descarga hay un silencio eléctrico del corazón en donde difícilmente vamos a poder observar no observar contracción del músculo cardíaco, pero vamos a identificar o sensar o percibir pulso. ¿Por qué? Porque el corazón está en proceso de reordenamiento, de reseteo y no vamos a tener un corazón que esté contrayéndose, sístole, diástole. Así que rápidamente, tan pronto luego de haber aplicado la descarga, lo que hacemos es seguir RCP, ¿ya? Seguir con la RCP. Y como ya lo sabemos, 32, ¿ya? De tal forma que tras cada una de ellas, de manera inmediata y sin comprobación de los signos vitales, respiración o pulso, se inicia la RCP. Se aplica la descarga DEA, RCP. ¿Por cuánto tiempo? 2 minutos. ¿Qué va a ocurrir al cabo de esos 2 minutos? Va a ocurrir nuevamente un análisis del ritmo cardíaco por parte del DEA. Va a ver si es que el ritmo es desfibrilable. Si es desfibrilable, va a aplicar la descarga. De nuevo, que nadie toque al paciente, mano fuera, descarga, RCP. 2 minutos, 32, 30 compresiones, 2 respiraciones. Seguimos 32, completamos los 2 minutos y después hasta que, hasta que tengamos podamos apreciar signos de que el paro se ha revertido. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que dar compresiones en presencia de respiración espontánea no es dañino para la persona, ¿ya? Salvo casos muy particulares. Por ejemplo, me pongo a pensar en, en pacientes adultos con enfisema pulmonar o que están con un cuadro de obstrucción bronquial bien marcado, en donde ya los pulmones están con mucho aire, ocurre lo que se llama un cuadro obstructivo, los pulmones están hiperinsuflados y al realizar una compresión puede llegar a generar un aumento tal de la presión intrapulmonar
que pueda generar un neumotórax. Puede ser ahí un poquito técnico, pero en esos casos a lo mejor la respiración espontánea podría verse eh, afectada, por así decirlo, podría entrar en conflicto con las compresiones, ¿ya? Es como lo mismo que pasa cuando a los niños, ya que están con SBO, síndrome bronquial obstructivo, y uno va como Kine y le hace compresiones. Las compresiones o las vibraciones tienen que ser muy bien ejecutadas. ¿Por qué? Porque si yo realizo una compresión cuando el bebé o el niño está respirando y mi compresión es demasiado intensa, justo cuando el niño vaya a tomar aire y esté entrando aire y yo comprimo, aumenta la presión intratorácica, intrapulmonar y puedo generar un daño, una ruptura de alveolar, ¿ya? Y eso genera neumotórax y no es muy agradable, ¿ya? De hecho puede llegar a ser fatal. Continuaremos entonces con la RCP durante 2 minutos. Transcurrido este tiempo, el propio DEA nos avisará de que va a analizar nuevamente el ritmo. Por eso, si cuentan con un DEA, hay oído a lo que el DEA le esté indicando. Es una verdadera ayuda en este sentido, ¿ya? Si el paciente no se encuentra en fibrilación ventricular, desde el inicio el DEA nos indicará, por tanto, de que la descarga no está recomendada. ¿Y qué haremos en ese caso? Vamos a continuar o iniciar las maniobras de RCP. ¿En qué relación? 32, ¿ya? Siempre y cuando no estemos hablando de lactantes y siempre y cuando no estemos hablando de dos operadores, en donde tendría que ser 15 es a 2. 15 compresiones, 2 respiraciones, ¿ya? Fernanda, mire, si hemos efectuado una descarga, ¿ya? Y sus correspondientes 2 minutos de reanimación. Y el nuevo análisis de ritmo del DEA, este electrocardiograma que realiza el DEA, no detecta fibrilación ventricular, puede ser de que efectivamente la desfibrilación surtió efecto y el RCP también surtió efecto. ¿Ya? Y existe la posibilidad de que el paciente recupere la respiración, recupere el pulso y recupere el nivel de conciencia, ¿ya? Pero, por el contrario, también existe de que tras la descarga sigue el paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Pero no en fibrilación, y deberemos continuar con la RCP, ¿ya? Acá esto es súper importante. La idea es que podamos ir reevaluando cada 2 minutos. Y eso, el DEA es una excelente ayuda porque nos va recordando el tiempo de 2 minutos, ¿ya? Alternativa opuesta. O sea, o la otra alternativa es que nosotros tengamos un cronómetro que nos vaya indicando cada 2 minutos para de esa manera llevar en mente cuántos ciclos de RCP lleva, ¿ya? Entonces, tras realizar RCP durante 2 minutos, se volverá a analizar el ritmo cardíaco de la misma manera. Si el paciente se encuentra en fibrilación ventricular, desfibrilación, 2 minutos de RCP. ¿Ya? Ahora,
Si respira y tiene pulso, se colocará en posición lateral de seguridad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que, recordar de que, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ustedes, después de estar mucho tiempo acostados, se paran brusco y se marea? Y claro, no al punto de tener ganas de vomitar, ¿ya? Y esos síntomas se producen porque hay un descenso de la presión arterial, ¿ya? Y al disminuir la presión arterial, ¿qué ocurre? Le llega menos sangre al cerebro. Y si le llega menos sangre al cerebro, a veces aparece esta sintomatología como más nauseosa, ¿ya? Entonces, si el paciente logra respirar y tiene pulso, pero la presión probablemente esté baja, tenemos también la posibilidad de que el paciente tenga ganas de vomitar, ganas de vomitar. Y la posición lateral de seguridad es para evitar que el paciente esté boca arriba en el caso de que vomite. No sacamos nada con sacar a un paciente de un paro cardiorrespiratorio con uso de DEA, con maniobras de RCP y que después, por no haber concebido la posición de seguridad, y no tener en mente de que ese paciente podría tener una caída de la presión, puede tener una eh, eh, caída de la presión, podría llegar a experimentar náusea, vómito, vomite y ese vómito finalmente se pueda ir hacia los pulmones y haga una neumonía, ¿ya? Una neumonía aspirativa. Aspirativa porque finalmente aspiró contenido alimentario, ¿ya? Además, no sabemos, piensen que esto aplica, a veces uno claro, a veces uno puede llegar a pensar de que este cuadro de paro cardiorrespiratorio ocurre en personas que van caminando por la calle y se desploman. Pero no olvidar que en casos de óbase, en adulto pediátrico, podemos estar frente a pacientes que han estado ingiriendo alimentos, que han estado ingiriendo bebidas alcohólicas, que han estado echándole de todo. Entonces, no olvidar de que los contextos en los que puede ocurrir un paro cardiorrespiratorio están amplios, ¿ya? Es muy variado, es muy heterogéneo. Por tanto, tenemos que considerar eso y considerar también esta posición de seguridad, posición lateral de seguridad. El DEA en niños. Eh, los desfibriladores externos automáticos para adultos están homologados para personas de más de 25 kilos, ¿ya? Y o 8 años de edad, ¿ya? En niños menores se pueden utilizar modelos validados con cables y electrodos especiales para ellos. ¿Ya? Entonces, si tenemos un niño que pesa más de 25 kilos o niños que tienen más de 8 años de edad, podrían beneficiarse de igual forma de un DEA adulto. Ahora, también existe la posibilidad de que el niño pese menos de 25 kilos y y tenga menos de 8 años, ¿ya? Y no contemos con electrodos
pediátricos o no contemos, porque hay algunos DEA que tienen la posibilidad de seleccionar el tipo de víctima. Y uno obviamente cuando coloca los electrodos, selecciona si es menor de edad, niño o adulto. Existen DEAs. ¿Ya? Existen DEAs que dan esa alternativa. Desconozco cuáles son los DEAs que cuenta cada institución o cada lugar cardioprotegido, pero existe la posibilidad de que el DEA, imagínense que contamos solo con un DEA adulto en un colegio o en un jardín infantil, no sé. Me pongo en el peor de los casos. ¿Cuál sería la alternativa? ¿No ocupamos el DEA? No, lo ocupamos igual. ¿Va a ser riesgoso? No, pero ¿va a ser más beneficioso que no ocuparlo? Sí, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Si no cuentan con un DEA y la víctima es menor de 8 años o uno puede estimar un peso menor de 25 kilos, ok, ocúpenlo nomás. No hay problema con eso, ¿ya? Lo peor que le puede pasar es que ese niño no reciba una descarga eléctrica. Suena feo. No reciba una desfibrilación, más bien. Sí, ahí suena un poco mejor. ¿Ya? Eh, pe, pe, pe. Exacto, eso. De niños. Y esto era lo que les decía. En caso de que no tengamos un DEA con cables y electrodos pediátricos, podemos utilizar el DEA de adultos sin problema. ¿Ya? Entonces, llegamos acá a las conclusiones. ¿Ya? Siempre va a ser sumamente importante el hecho de que de que no exista interrupción de las compresiones, ¿ya? Por eso todo es, todo el uso del DEA tiene que estar muy bien sincronizado, de tal manera de que los tiempos en donde ocurre la lectura del ritmo electrocardiográfico, ya por parte del Papá, DEA. Dígame. tengo la duda, si no me equivoco, cuando uno usa un DEA no puede cruzar los parches en un infante, por lo que tengo entendido, Cruzar los parches o de... sobreponer. Ah, no, po, no, eso es como, eso es como juntar dos cables de la ampolleta, genera una descarga ahí. ¿A eso se Ya, refiere? O cruzar los correcto. parches como... Sobreponerlos. Ah, no, claramente no. De hecho, no se recomienda, no sé si en alguna parte sí hay, no se recomienda retirar los electrodos. Uno, por el riesgo que usted menciona de que, claro, a veces si el DEA está encendido, está activo y uno llega y coloca y junta ambos parches, o sea, puede llegar a generar una descarga eléctrica. Piense que son dos polos que se están uniendo y que al momento de juntarlos puede generar un cortocircuito. Entiendo. Entonces, eso. Y ahora que usted lo menciona, sí, po, la idea es no retirar los parches hasta cuando llegue el SAMU, ya el sistema de emergencia ya más avanzado. ¿Por qué? Porque uno podría, en cierta medida, cantar victoria en cuanto a, ok, ya salió del paro, ya no tenemos problemas, saquémoslo, pero no sabemos lo que pueda llegar a ocurrir en un par de minutos más adelante. ¿Y qué pasa si los retiramos? Va a perder el pegamento, el adhesivo, y después cuando queremos volver a colocarlo, probablemente existan áreas del parche que no van a estar en contacto directo con la piel. Y esas zonas que sí están en contacto con la piel, es
por ese lugar por donde va a salir la descarga eléctrica que va a viajar hacia la otra zona y después va a volver hacia este otro electrón. Entonces, es como podría llegar a generar una quemadura al concentrar la salida de electricidad por un punto debido a que el parche que retiramos queda mal adherido. La idea es que quede bien adherido para que de esa manera tengamos una superficie mucho mayor para poder para que por esa zona salga la electricidad y para que por esa zona también vuelva la electricidad. Así que Ya. muchas gracias ahí por el aporte. Entonces, eh, por eso recomiendan colocar los parches primero, después conectarlo al DEA, ¿ya? Y ahí ya dejarlo operativo. Importante, minimizar las interrupciones en las compresiones torácicas, ¿ya? Importantísimo, si es que tenemos un desfibrilador, que sea una de las primeras cosas que tratemos de conseguir, ¿ya? Junto con llamar, traten de avisar. Es casi lo uno y lo otro, es como simultáneo. Hey, llama al 131 y tráeme el DEA, que traigan un DEA. Consíguete un DEA donde sea, como sea. Y usted ahí encima, masajeando, ¿ya? Es de perogrullo. No debemos tocar al paciente mientras el DEA realice el análisis del ritmo cardíaco, ¿ya? Y obviamente no tocar al paciente mientras ocurra la descarga eléctrica, ¿ya? Claro, si se va a dar una descarga, asegurar de que nadie toque al paciente, ¿ya? Pop, pop, pop. Ah, ya, ahí está. No quitar los parches al paciente. No sabemos si es que el paciente pueda volver a caer en paro, ya sufra de nuevo un paro cardiorrespiratorio o vuelva no sabemos lo que pueda ocurrir en el transcurso de los minutos, ya. A lo mejor piensen en todas las posibles causas de paro cardiorrespiratorio. Puede que sea un infarto y probablemente logramos mejorar, el paciente puede generar una reperfusión, o sea, si bien ocurrió una oclusión, se paró el corazón, logramos bombear, se logró destapar de manera espontánea y fue autolimitada, pero no sabemos si es que puede llegar a ocurrir un nuevo evento coronario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que la placa de ateroma hubiese quedado fracturada y esté a punto de desplazarse. No sabemos. No quitar los parches. No apagar el desfibrilador aunque el paciente recupere la respiración o la conciencia. Va en la misma línea. No hagamos eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que puede llegar a ocurrir. Cada 2 minutos el DEA volverá a analizar el ritmo. Aprovechar en esa instancia, en ese momento de lectura de ritmo, para poder hacer un relevo. Ahora yo me hago cargo del DEA y tú ahora te encargas de realizar las compresiones. Y colorín colorado. Dudas, consultas, ¿no? Se sumaron varios. Muy bien. Dudas, consultas. Si no hay dudas con respecto a la materia, se cierra un proceso, como conversábamos al inicio de la clase. Y eh, quería que hagan con el micrófono abierto para hablar.
lo mismo que les preguntaba al comienzo. ¿Qué fue lo que más les gustó, lo que no les gustó y cuál fue de los primeros auxilios o cuál fue la materia que resultó más difícil de comprender? Me ayudaría muchísimo con eso porque eso podría ayudar a destinar más tiempo para explicar una determinada materia y a lo mejor menos tiempo quizás en otra materia, ¿ya? Eh, Quedan los micrófonos abiertos si no hay duda con respecto a la utilización del DEA. ¿Ya? La otra vez a la Victoria le había preguntado y no alcanzó. No sé qué opinará Fernanda. Elizabeth también justo ¿Se cuando le pregunté. escucha? Sí, Victoria, ¿cómo está usted? Bien, profe, ¿y usted? Bien, pues, bien. Ahí, la había echado de menos, ahí 2 clases. Sí, tuve unos problemillas familiares, pero ya Ya, estamos todo de bien. vuelta. Ya, Sí, buenísimo. Lo bueno, el primer auxilio que más le gustó, el que no le gustó tanto y el que más le costó entender o ya. digerir. Bueno, yo tenía un poquito la base, por ejemplo, de la maniobra y quería como reforzar esos temas porque, bueno, ya a mí me tocó hacerlo una vez con mi hijo, entonces em, ese tema como que me gustaba un poquito más porque lo manejaba un poquito más. Ya, Igual hubo temas complicados, difíciles, como lo último que vimos, lo de el RCP y todo eso, igual encuentro yo que tiene su dificultad. Yo creo que es como, pero me gustó aprenderlo mucho. ya, Y eso, yo creo que esos dos temas fue como que lo que más resalto. Uno porque ya tenía mayor conocimiento y entonces me gustó profundizar. Y el otro porque era algo que yo también quería aprender y quería como tener a la mano esa herramienta. Pero lo encontré bueno, ya, claro. Habían ya, temas que igual de repente se como que se profundizaran más y ahí como que uno se perdía un poquito. Pero no estuvo como bien aterrizado para nosotros. ya. Sí, a veces uno se embala y el gran desafío es poder aterrizar todos esos conceptos técnicos de polarización, fibrilación, precarga cardíaca, postcarga, volumen inyectado, volumen sistólico, gasto cardíaco. Sí, pero creo que se logró. Fernanda, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Sí, buenas noches, estamos viendo horario, sí. Profe, Bueno, mire, la verdad dime. es que coinciden hartos puntos con la compañera. Ya. eh, Más que nada, yo creo que, claro, por el instinto de mamá, que en caso de cualquier cosa, ya podemos, Mm, ya tenemos algo avanzado, no estamos así a la deriva, ya tenemos un conocimiento para poder abordar mejor la situación. mm, Y no solamente con ellos, con los hijos, sino que a futuro, si ocurre una situación externa, ya sea, no sé, una persona se puede estar ahogando en un restaurante, poder tratar de, claro, evitar una tragedia, porque han ocurrido hechos que lamentablemente no terminan de la mejor forma. Entonces, ya por último, que alguien esté, ni Dios lo quiera hacer, que uno ya poder saber cómo reaccionar. sí, eso es verdad. Sí, uno nunca sabe. Yo creo que ese es una de las mayores aprensiones que uno tiene. Es que en realidad uno nunca sabe cuándo pueda llegar a ocupar esta cuestión. Cualquiera, o Ujú, corte, claro. o herida, Bueno, o paro, lo que sea. la verdad ¿Ya? es que no ocurra, O- pero yo creo que dentro de, estamos todos conscientes que hay una probabilidad de estos hechos que se puedan repetir, uno que sí, otro dentro de las materias que se enseñó con dedicación, usted claramente, y bien, se agradece totalmente el conocimiento. bien, Soy de la idea que, aparte de los cursos, nosotros igual deberíamos
incluso en los colegios tener la cultura, al menos los chicos de enseñanza media, que ya son más conscientes de la materia, de entender incluso como este ramo obligatorio. Debería ser una Sí, cultura como personas. sí. Y entiendo el tema de las inclusiones. Me voy a extender un poco, disculpe, profe, pero era aprovechando la oportunidad. Póngale nomás. Ah, tiene micrófono. Acá tiene su audiencia. Soy de la idea de que, ya, está bien, nosotros hablamos de un país inclusivo, pero más allá de, del tema que se habla de las comunidades, también hay personas que nosotros tenemos enfermedades base, conocer, puede ocurrir un siniestro, un terremoto, qué sé yo, Sí, po. y alguien que tenga primer auxilio ya va ayudando un poco a disminuir los problemas que van ocurriendo, lo que se va Sí, presentando. Sería un tema obligatorio que deberían tener primer auxilio al menos los colegios, los sí. chicos, estar instruidos. Sí, completamente de acuerdo con usted. Porque claro, a veces tiende uno a pensar de que la inclusión va dirigido solo en una, y no es que esté en desacuerdo, pero yo creo que si vamos a hablar de inclusión, ya, pues, generemos una inclusión global, general, y no tan solo, no, tiene que ser global, tiene que ser Claro, global. porque sí, yo también apoyo eso de que ya, comunidades, perfecto, ningún problema. ¿Estamos en Ujú. otro mundo? Perfecto. Primer auxilio. Sí, eh, Sistema braille, ojalá los niños aprendieran eso. o, Lengua de señas, ¿por qué tenemos que aprender cuando un integrante de nuestra familia llega, claro. es sordomudo? Nosotros Ujú. deberíamos saberlo. Sí. No sé, Sí. en mi Bueno, humilde opinión, aprovechando la oportunidad. bueno, no, está bien, porque, claro, de hecho, si uno se puede pensar, claro, la ley que crea los ambientes cardioprotegidos, o sea, ya, si es tan recomendable la utilización de DA, en su momento también lo planteamos, el hecho de si es tan útil, si es tan necesario, ¿por qué se hace obligatorio contar con un DEA? Pero si fuese así, sabemos que el ejercicio hace bien, sabemos que hay conductas que en los niños no puede ser permitida. Ok, prohibámosla por ley o aseguremos que aquellas personas que la quieren, resguardemos efectivamente esa conducta, ese hábito positivo con tal de que los chicos puedan ejercerlo de manera libre de, o sea. No puede ser posible de que un parque acá cerca de mi depto esté casi se va la luz y la gente no pueda salir porque hay malandras dando vueltas. Oye, ¿no? Asegúrame en cierta medida un lugar seguro en donde yo pueda ejercer todo mi derecho a transitar por donde quiera. Pero sí, da pa largo. Pero Sí. muchas gracias, No, Fernanda. gracias, profe. ¿Ya? Ok. Que me falta Priscila. El primer auxilio que más le gustó, el que menos le gustó y el que costó un poco más entender. Hola, profe. Hola, Hola, buenas ¿no? noches, compañeros. Bueno, primero que todo, agradecer, profe, su claridad, su paciencia. Muy Mm, claro el curso, me gustó bastante. Lo que más me gustó y bueno, me llamó la atención y todo el RCP. ya, Creo que a pesar de todo y de que me trajo muchos recuerdos, quería aprenderlo ya, para en una ni Dios lo quiera, como dicen las compañeras, sí, tener la valentía quizás de hacerlo. Si bien, como comenté, uno queda en shock, yo creo que con los conocimientos quizás que hoy tenemos, pudiésemos hacer algo. Entonces creo mm, que lo que más me gustó y quería aprender. ¿Qué me costó? Yo creo que a lo mejor me confundía un poquito en las hemorragias. Creo que, pero ya, no es que, como que me confundía. Mm. Pero, pero bien claro todo y se agradece mucho, profe, eso. Y claro, me hubiera gustado, como hemos conversado en varias clases, que hubiese sido presencial, quizá ahí hubiésemos
eh, comprendido más y puesto en práctica todo lo que usted nos enseñó. Pero todo bien y bueno, se planteará para un próximo curso y si se puede hacer un curso 2.0 como le llamamos, bienvenido. Ya, Así que lo voy a proponer. ya, pues, sí, pues, Así ahí que todo va. esto, muchas gracias. Igual los compañeros bien, así que fue un buen curso, el curso B. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién me queda por acá? Fernanda, Elizabeth, no sé. Elizabeth, Andrea, sí, porque Bárbara ya habló, Yulei, Elizabeth, el primer auxilio que más le gustó, el que a veces como que y el que fue más difícil de poder aprender. Hola, profe, hola chiquillas a todos. Yo creo que lo más difícil, como coincido con lo de mis compañeras de RCP, como Ya, que sentí que lo que más me había costado, eh, el tema de también, y cuando habló del tema de los infartos, también a mí que eso como que me complicó mucho, pero también por un tema personal, como que me costó volver al centro del curso. ya. Pero sí, y lo que más me gustó, obviamente, como tener un poquito, porque yo digo, es una pincelada del conocimiento de lo que podemos hacer o cómo podemos reaccionar, porque yo creo que frente a la situación, a veces uno no reacciona de la mejor manera. ¿Y qué Mm, me hubiese gustado? No sé, como que yo no tengo como mucho conocimiento de las cositas que nos mandaron, entonces yo no sé usar nada de lo que nos mandaron, entonces como que me quedé con esas ganas. Eso, ya, como que ya, me quedé ahí con poder usar, bueno, un termómetro sí, pero tomar la presión o esa cosita de la glucosa parece que nos mandaron. Nada de eso, ya. entonces yo dije, pensé que en algún momento lo íbamos a Mm, usar. Yo me conectaba, usted sabe, cuando venía calladita en la micro, hasta que llegaba aquí como un pasadito, 8:30, 20 para las 9, y ya podía estar como 100% de atención. Así es que eso, sí, sí, eso, buen punto, buen punto. pero en Ya, general bien, profesor, muchas gracias ya, porque ha sido todo bastante claro. ya. Oka, muchas gracias. Me queda Bárbara la Andrea salió corriendo. Ya. ¿Alguien queda por, no sé si Ricardo alcanzaba a responder ahí el primer auxilio que creo que sí, al comienzo. Creo que sí, ¿o no? Para mí No. lo más difícil de entender de la clase fue el tema de los ACV. Ah, ya, vale. Ya, ya, Profe, no es por nada, pero yo me voy a desconectar, no me siento bien, a donde estoy resfriado. ya, Y me tengo Oka. que levantar a las 5 de la mañana, así que necesito dormir. Oh, ya, vaya a ser tutito. Nos Eh, vemos. ya pues, ya pues, muchachas, muchacho Ricardo, que se nos va, y muchachas, un gusto haber participado en esta instancia y se agradece también la oportunidad, ¿ya? Así que contentos, estaremos en contacto. Cualquier duda, estoy acá en el chat, no sé cuánto dura el chat. Eh, Daniela, a ver si después me manda un mensaje para ver si es que de ahí le puedo responder la duda, la pregunta. ¿Ya? Ya, profe. Así que eso, pues, ya pues, estamos viéndonos, estamos en contacto y cualquier cosa ahí tienen mi teléfono. Así que hasta luego, que estén bien. Nos vemos, Gracias, profe, que esté profesor. súper. Buenas Gracias, noches a profe. todos. Chao. Nos Chao, vemos chao. Gracias, todos. profe.